Dios me los bendiga a todos, hermanos, una vez más por acá, dispuestos para compartir del Señor, y aquí siempre reunidos con parte de la iglesia de Cristo en Maryland, aquí en la casa de mi hermana Neidy y su esposo Armando, donde estamos hospedados y contentos de sentirnos bien y como en casa. Estamos, hermanos, dando gracias al Señor por las transmisiones. Hemos estado recibiendo reportes de la buena aceptación que ha habido de la palabra del Señor. Y además también quiero decirles que, aunque yo no entiendo mucho de todo todavía de las redes sociales, me cayó un mensaje de parte de Facebook diciéndome que habíamos alcanzado un determinado número de like de parte de las personas, de todas las personas que nos están sintonizando. Así que ellos dicen ahí, sería bueno que usted le diera las gracias a todos los que lo han hecho. Bueno, pues yo quiero decirles, hermanos, que me alegro de la bendición que está provocando todo este mover de la palabra a través de este medio, bajo las circunstancias en las que nos ha tocado estar en estos tiempos. Pero quisiera que pudiéramos todos extender la bendición a todos los que necesiten oír la palabra del Señor, y usted se ocupe en estos días que nos quedan de experimentar esta manera tan particular de hacer esto, para que ustedes, por favor, hagan partícipes a otros de esta bendición. También, hermanos, quisiera ocupar unos minutos con ustedes. Déjenme contarles las cosas de esta manera. Hace años que el Señor empezó a bendecir mi vida componiendo cantos, y se hizo, se acrecentó ese don que el Señor me dio. Hoy puedo decirlo con todo mi corazón y con sencillez, que el Señor me dio ese don para componer. Y hace años compuse muchos cantos para el Señor, dirigidos a su persona, exaltando la verdad de su palabra. Y tengo muchos recuerdos y experiencias de cuantos cantos que todavía entre ustedes los entonan, de eso que el Señor en su bondad me dio. Pasaron los años, colgamos la guitarra que medio tocamos y nos dedicamos a otras cosas, y nos olvidamos por un buen tiempo de lo que era componer, cantar, ministrar al Señor propiamente, y todo lo que tenía que ver con la alabanza. Solo lo hacíamos a nivel de reunión, pero yo dejé en el baúl de mis recuerdos toda esa experiencia. Parte tenía demasiadas cosas que hacer, e increíblemente componer también ocupa un buen tiempo. De hace algún tiempo para acá, el Señor me volvió a despertar, a quitarle el polvo a mi guitarra, a empezar a componer, y surgieron otros coros que los que han seguido la pista se han dado cuenta que son coros con una naturaleza un tanto diferente a los de antes. Y la diferencia es que yo creo que ahora el Señor me puso a escribir para expresar el corazón de nosotros los creyentes, de los necesitados de Él. En la primera parte de mi experiencia como compositor fue para exaltar la verdad de su palabra, para exaltar al Señor, su obra, etc. Y ahora para, de alguna manera, expresar
la necesidad humana, los conflictos emocionales, los tratos de Dios a los que somos llamados, etc. Y bajo esa temática he escrito varios cantos. De hecho, esos son los que están en el canal de YouTube que tenemos, no son otros. Y estando aquí en los Estados Unidos, el Señor me ha permitido componer 2 cantos, que creo que son el complemento de toda esta gama de cantos que están interrelacionados algunos con los otros, que en algún momento dado quiero compartirlos a nivel temática con ustedes. Pero este es uno de los que los tuve en mi corazón. Ahí ha estado bien dentro de mi ser, sin poderlo dar a luz. Y en estos días pudimos hacerlo. Lo enviamos a El Salvador y con los hermanos que me ayudan, ellos lo grabaron de una mejor forma para que yo se lo pueda presentar a usted hoy, y más tarde en el nombre del Señor ya estará en el canal para que usted lo siga escuchando. Pero quisiera que antes de iniciar el tiempo de la palabra, usted lo pueda escuchar. Tiene que ver con los tratos del Señor, aquellos que somos llamados, aquellos que Dios no nos ha dejado en paz para que le sirvamos, y aquellos que de alguna manera vez tras vez vemos la mano del Señor quebrantándonos, moliéndonos para que podamos ser bendición para otros. Y como decía el apóstol Pablo, mientras que en nosotros opera la muerte, en ustedes opera la vida. A nosotros el Señor nos debilita para que ustedes sean fuertes. Y así usted puede encontrar en ese canal algunos cantos que tienen que ver con Moisés, con las cuevas, y algunos otros más por ahí que usted va a poder relacionar uno con otro. Ahora yo quiero presentarle a usted un canto que tiene que ver con la experiencia de Daniel. Había escrito uno de los últimos sobre Moisés, pero ahora el Señor me permitió escribir algo basado en la experiencia de Daniel. Yo quisiera que usted pudiera ponerle atención al canto y aplicar espiritualmente las experiencias de ese hombre maravilloso que vivió hace tantos años, pero que desde niño fue un testimonio viviente y llegó a viejo y siendo un testimonio viviente de la realidad de Dios en su vida. Así que yo quiero que lo escuche y espero que le sea de bendición a su vida. La noche más oscura que pudo vivir, donde todo su ser la muerte enfrentó. No estaban sus amigos, nadie lo auxilió. En medio de las fieras la noche transcurrió. Al foso de los leones Daniel entró. Dios lo permitió para probar su fe. La oscura noche se convirtió para Daniel en protección, consuelo y paz de Dios. Él pudo ver a Dios en la oscuridad, en medio del peligro sintió su amor,
En medio del dolor la voz de Dios lo consoló. Él pudo ver a Dios en la oscuridad, en medio del peligro sintió su amor. En medio del dolor la voz de Dios lo consoló, diciéndole: mi siervo eres tú. Temores por fuera, angustias en su alma, el miedo a las fieras que pueden devorar. Su alma a Dios clamaba, pidiendo salvación. Todo su ser en Dios se refugió. Todo su ser en Dios se refugió. Él pudo ver a Dios en la oscuridad, en medio del peligro sintió su amor. En medio del dolor la voz de Dios lo consoló. Él pudo ver a Dios en la oscuridad, en medio del peligro sintió su amor. En medio del dolor la voz de Dios lo consoló, diciéndole: mi siervo eres tú. Deudores somos de la gracia del Señor, hermanos. Y en cuanto a los cantos, me siento endeudado con Dios para alabarlo por medio de ellos. Y me siento endeudado con ustedes para cantarle a Dios, expresándole nuestras experiencias. Creo que los salmos, que fueron el himnario de Israel, refleja exactamente esas dos cosas. Por un lado, alabanzas al Señor, y por el otro lado, la exposición de hombres que le cantaban, le salmeaban al Señor, reconociendo su condición y pidiendo su gracia y su misericordia. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Los invito a que estén pendientes cuando suba al canal y lo puedan escuchar varias veces para que después lo puedan ministrar ustedes como una experiencia personal delante del Señor. Quisiera iniciar el mensaje retomando el mensaje del domingo pasado, que el fin de semana pasado dimos dos partes del tema y hablamos en qué debemos pararnos para empezar nuestra verdadera liberación. Ese es el tema que empezamos a dar. Y en el desarrollo del tema hablamos de dos cosas que debemos nosotros de quitar. Bueno, de un asunto que debemos de quitar. El fundamento antiguo, que tiene dos materiales con los cuales se construye y en los cuales nos hemos afianzado. Si queremos pararnos adecuadamente en el Señor para que podamos ser edificados, lo primero es tener que quitar el fundamento antiguo. Y ese fundamento antiguo
Perdónenme, vamos a empezar, que siempre digo que voy a tomar el tiempo. Ahí estamos. Y ese fundamento antiguo tiene dos grandes materiales con el que se ha construido. El primero, la naturaleza humana de bajeza, y el segundo, lo que aprendimos de la ley y el mal uso que hicimos de ella. Hablamos con respecto a la naturaleza humana de bajeza que nos engaña, y hablamos cómo se forma nuestro falso yo y cómo en él tratamos de ocultar nuestros problemas y de presentar algo que en realidad no somos. Y hablamos mucho al respecto de eso. Ahora vamos a tocar el último aspecto de este mensaje, lo que aprendimos de la ley y el mal uso que hicimos de ella. Lo que aprendimos de la ley y el mal uso que hicimos de ella. El propósito, hablemos primero del propósito divino de la ley. Porque tenemos que entender, y esto tiene que ver aún con el manejo que nosotros hagamos de la Santa Escritura. Porque yo estoy totalmente convencido de que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Nada de los 66 libros que componen la Santa Escritura debemos de desechar. Mas, sin embargo, hay 39 libros del Antiguo Testamento que debemos nosotros saber manejarlos. Porque aunque tiene mucha enseñanza, figura, aplicación, principios, estructuras, etcétera, que de alguna manera nos sirven para constatar la veracidad del Nuevo Testamento, no por eso es un testamento, es un pacto que esté vigente al día de hoy. Los 39 libros del Antiguo Testamento son algo que ya no está vigente para nosotros ahora. Es cuando leemos algo del Antiguo Testamento, tenemos que reconocer que es algo que en términos jurídicos, en términos legales, ante Dios, no está vigente. Mas, sin embargo, el que escribió el Antiguo Testamento, el que lo inspiró, es el mismo que inspiró el Nuevo. Y él nunca deja de ser. Entonces, hay mucho que aprender del Antiguo Testamento, pero no bajo el punto de vista legal, no bajo el punto de vista doctrinal, sino la enseñanza. Es por eso que nosotros tenemos que dilucidar este punto. Porque con esto tiene que ver el propósito divino con el cual el Señor dio la ley. Recuérdese, el tema a tratar ahora es lo que aprendimos de la ley y el mal uso que hicimos de ella. Ahora, aprendimos de la ley en el Antiguo Testamento. Ahí es donde se aprende de la ley. Pero hicimos un mal uso de ella. Primero, ¿para qué la ley? ¿Cuál fue el propósito de Dios de dar la ley? El propósito del Señor de dar la ley fue por causa del pecado. Para mostrarle al hombre objetivamente su condición y la imposibilidad de ser santo. ¿Para qué Dios dio la ley? El hombre no cayó e inmediatamente Dios le dio la ley. Yo le diría que el hombre cayó haciendo mal uso de la ley. Porque cuando nosotros vemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es otra cosa más que el reflejo mismo de la esencia de la ley de Dios. Entonces el hombre cuando comió de ese fruto,
murió porque el hombre no fue hecho por Dios para depender y vivir de la ley, sino para alcanzar la vida divina, ser procesado por ella y eternizarse por ella. Por eso había un árbol de la vida, el cual el hombre no comió. Pero el hombre empezó como al pie tomando el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es otra cosa más que el reflejo de la ley. El hombre cayó. Mucho tiempo pasó con el cual Dios trató con el hombre sin que existiera el pacto, la ley misma, la que fue dada por Moisés y la que de alguna manera para todos los seres humanos es un reflejo de lo que Dios quiere, de lo que Dios es, y un espejo para el hombre de lo que el hombre no es y debería de reconocer que no es. Pero el Señor, muchos años después, decidió establecer la ley. En realidad Dios estableció la ley y le dijo al pueblo de Israel que la cumpliera. Pero no le digo que la cumpliera porque podía, sino que le digo que la cumpliera para que se diera cuenta que no podía. A veces es necesario que nosotros procuremos hacer algo para que nos demos cuenta que no podemos. Y Dios hizo eso con el hombre. Por muchos años el hombre, en su pecado, en su caída, no se daba cuenta en realidad quién era. Entonces Dios vino y puso la ley. Utilizó a Israel para ello. Y puso la ley con el fin de que el hombre se diera cuenta de su condición. No hay mejor forma de darnos cuenta de quiénes somos, sino con la ley enfrente. El apóstol Pablo decía, yo no conocía lo que era la codicia hasta que la ley, hasta que vi el mandamiento que digo, no codiciarás, y entonces se me alborotó todo y yo codicié. Así que la ley fue puesta para mostrarle al hombre objetivamente su condición. Dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Bueno, mejor forma no tiene Pablo de respondernos a esto que estamos hablando. ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y no fue para hacerla eterna. Porque dice, hasta que viniera la descendencia. Y sabemos nosotros quién era la descendencia de la que está hablando ahí. De Abraham, es Cristo. Así que la ley fue dada para mostrar la condición del hombre. Y en el versículo 22 encontramos, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces, hermano, gloria al Señor, la ley vino a encerrar a todos bajo pecado. Jamás Dios pensó, voy a ver quién es el que puede cumplir la ley. No, Dios no lo hizo con ese fin. Por eso, hermano, utilizar el fundamento o el material que nos da el fundamento antiguo, que es la ley, en nuestra vida espiritual, es el error más garrafal que se puede tener como creyente. No es un creyente neotestamentario el que vive así. Mas, sin embargo, yo le voy a probar a usted esta mañana cuán enredados estamos en eso.
¿Por qué? Porque se ha dedicado medio mundo a hablar de prosperidad, a hablar de milagros, a hablar de señales, a hablar evangelios, pseudoevangelios, dedicados a hablar de motivación, dedicados a hablar de señales del fin, que la Biblia nos dice que no habrá ni una sola para cuando el Señor venga. Entreteniéndonos en tantas diversidades de doctrinas, y se nos ha olvidado enseñar lo concerniente a la centralidad del Evangelio del Señor descrita en el Nuevo Testamento. Estoy tocándole a usted cosas de donde nació la carta a los Gálatas, cosas de donde nació la carta más espectacular doctrinalmente hablando, Romanos. Hermanos, Dios agarró la ley, la puso para los hombres, porque la ley no solo reflejó la vida de Israel, refleja la vida de toda la humanidad. La puso el Señor, y le digo, cúmplala. Y oiga lo que dijo Dios: el que haga esto vivirá por ello. No para que la hiciéramos. Cualquiera, hermano, cualquiera, aún los hijos de Israel, con sensatez, con un poquito de sencillez, habrían visto que más de 500 leyes, que más, no eran solo los 10 mandamientos, muchos más mandamientos. Es imposible en nuestra naturaleza humana pretender cumplir de la A a la Z todo lo que dice la ley. Mas sin embargo, el hombre en su terca condición de bajeza usó la ley para pretender alcanzar justicia propia. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os habéis separado. Oiga, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. No podemos nosotros como cristianos, hermano, estar edificando nuestra vida con un material como es la ley. Nuestro fundamento no debe de ser la ley. ¿Por qué? Porque el que depende de la ley en su interior apaga la gracia de Dios en él. No permita, hermano, que se apague el fluir de Dios, que la gracia que lo trajo a los pies de Cristo, que le provocó el arrepentimiento, se apague en usted. No le estoy diciendo que se va a perder como hijo. Le estoy diciendo que va a perder el fluir. No se salga usted de la esfera de la gracia, porque le va a pasar las del pródigo. La herencia misma que le dio el Padre siempre se multiplicaba en casa. Nunca tuvo necesidad de comer, de aguantar hambre. Nunca tuvo necesidades. La herencia del Padre siempre estaba multiplicándose en casa. Pero cuando esa misma herencia agarró parte de esa herencia, el Padre se la dio al Hijo y el Hijo se salió. La herencia se acabó. Y cuando usted se va de su propia cuenta, por sus propios caminos, se le agota la gracia. Y no es que Dios no tenga, es que usted está caminando en un fundamento que no es adecuado. Somos tan necios, hermanos, que cuando leemos sed santos porque yo soy santo, pensamos que sí se puede porque Él lo pide. En una ocasión, hermano, hace muchos años, un hombre basó su predicación en este pasaje de Primera de Pedro 1:15. Porque en el 14 dice:
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, él tomó ese pasaje y decía repetidamente, ustedes tienen que ser santos, porque Él es santo. Déjese de cuentos. Usted tiene que ser, y tiene que ser, y tiene que ser. Estaba tomando la palabra del Señor sin nada de revelación, porque la Biblia nos propone cómo debemos de ser. Pero ese pasaje no nos está diciendo qué hacer para ser santos. Nos está diciendo que es el propósito del Señor, que seamos santos. Pero tenemos que tener una amplitud de revelación del Nuevo Testamento para saber la ruta. Así que esta es la meta. Pero esta no es la revelación de cómo llegar a esa meta. Y hermanos amados, en esa ocasión me turbó el corazón. Y creo que el Señor sí usó a ese hombre. Legalista y sin luz de Dios a morir. Y con todo y todo lo usó, porque me despertó a mí para encontrar respuestas en la Biblia. En algún momento todos nos agarramos de un mandamiento que diga, donde usted está errando, donde usted está con problemas, no es que yo tengo que ser, yo tengo que hacerlo. Y se agarra del mandamiento y piensa usted que aferrándose a eso, usted dice, yo sí puedo, yo sí puedo. Usted está haciendo bien con Dios. Pensamos que si dice sed santos porque yo soy santo, entonces Dios no lo pide porque sí podemos. Dios no va a pedir lo que no podemos. Es que no entendemos la revelación divina. Debemos leer el sentido en el que los apóstoles y los hombres de Dios escribieron específicamente el Nuevo Testamento. Con esto, hermano, quiero llegar a algo que espero en Dios le impacte su vida. No para que diga usted, wow, qué luzona la del hermano, sino para que usted pueda entender cómo liberarse del fundamento antiguo y pararse en el único fundamento, el cual es Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Óigame este pensamiento que le voy a decir. Una manera inadecuada de hacer uso de la ley se convirtió en el segundo material usado por el fundamento antiguo. Oh, no es, hermano, la ley en sí misma el problema para nosotros. Porque la ley es justa, santa y buena. ¿Y se puede usar? Sí. La pueden usar los maduros, no los niños y los carnales, que en todo caso son lo mismo. Pero el problema de nosotros es que hicimos mal uso de la ley. Y ese mal uso de la ley se convirtió en ese material, como la columna que entierra el constructor de una casa y después edifica encima de ella un fundamento sólido, tan sólido que usted sigue 5, 10, 15, 20 años de vida en el Señor y no logra usted cavar tan profundo para sacar ese cimiento antiguo y tirarlo. Es más, ni siquiera lo ve en muchos momentos. Por eso yo espero en Dios que hoy Dios abra los ojos de todos para que lo puedan vislumbrar.
asunto a la luz de la Escritura. Porque es fácil decirlo, pero si no lo probamos no tiene mucho sentido. Quiero que usted me acompañe a Colosenses, capítulo 2. Yo quiero mostrarle a usted cómo nosotros los hombres, los caídos, usamos la ley, le dimos mal uso y eso se convirtió en otra cosa. Yo sé que para usted en su mente está diciendo, ¿cómo puede ser eso? ¿Es buena o es mala la ley? Díganos de una vez, pues, hermano. Déjenme ponerle, antes de leer el pasaje, un ejemplo que me venía al corazón para explicar. A ver, mis hermanas que están acá, ¿cómo le llamarían ustedes al cuchillo que se usa en la cocina para hacer todas las cosas que ustedes hacen? ¿Sería qué? ¿Una herramienta? ¿Estaría bien si dijéramos eso? ¿Una herramienta de cocina? ¿Sí? ¿Sí? ¿O un utensilio también? Un utensilio de cocina. Ok. Utensilio de cocina, dicen las hermanas. Y si ese mismo cuchillo está en las manos de un asaltante que está esperando una víctima para matarla y después robarle, a ese cuchillo, ¿cómo le llamaría? ¿Utensilio? No, le llamaría arma, ¿verdad? Un arma blanca, como dicen, porque no es de fuego, ¿verdad? Un arma blanca, pero mortal. Entonces, el mismísimo cuchillo, con un propósito definido, es un utensilio en la cocina. El mismísimo cuchillo en las manos de un asaltante es un arma letal. Así es la ley. El problema de nosotros que hicimos mal uso de ella. ¿Para qué era la ley? Para que usted dijera, sí, Señor, ese soy yo. Ese mentiroso, ese adúltero, ese sinvergüenza, ese soy yo. Me estoy viendo lo que soy, Señor, y no puedo hacer nada. Tengo que recurrir a la sangre de Cristo, a la sangre del Cordero. Ese soy yo. Cada vez que miramos la ley, ese sería un buen uso de ella. Pero no hicimos eso. Lea Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Oiga lo que dice Pablo. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Si yo le preguntara a usted ahorita de tajo, ¿qué son los principios elementales del mundo? Y usted posiblemente me diría, bueno, hermano, son esas cosas en las cuales los hombres insisten: la inmoralidad, el pecado, la mentira, esto y lo otro, los principios del mundo, lo que rige al mundo, la vanidad, etcétera. Eso se le podría a usted imaginar. En algún momento, hace muchos años que yo leía ese pasaje, los principios elementales del mundo. Bueno, pues han de ser las enseñanzas básicas de pecar, decía yo. Pero cuando yo empecé a examinar, y ahora en estos días que me tocó repasar, me deleitaba viendo cosas tan hermosas como esto. Vamos al verso 20. Siguiendo la misma lectura del pasaje y el contexto de Colosenses 2. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. ¡Oh! Para empezar, ya nos dio una buena luz. Porque
Gálatas dice que hemos muerto a la ley a fin de vivir a Dios. ¿A la ley santa, justa y buena? ¿O a estos principios elementales del mundo, esta suciedad? Es que miremos que son los principios elementales del mundo. Dice, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad, para que usted no esté pensando que son esas cosas inmorales, apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué son los principios elementales del mundo? El mal uso de la ley, el cuchillo que sacó de la cocina y lo tomó en sus manos el asaltante. Es el mal uso de la ley lo que se convirtió en los principios elementales del mundo. Ah, hermano, qué tremendo. Todos los seres humanos hemos levantado un cimiento antiguo que debemos de romper con él, que tiene que ver con aspectos de ley. Todos. Para poder ampliar este concepto que le estoy dando a través de la palabra, sé que Colosenses 2 es suficiente elemento bíblico para mostrarle a usted esto que le estoy diciendo. Pero vamos a Gálatas capítulo 4, y este es esplendorosamente más explicativo. No hay forma de decir, no es eso que usted me está diciendo. Gálatas 4, del 1 al 5. Dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Una vez más esa frase. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que liberara a los que estaban bajo esos principios elementales del mundo. Solo que en el verso 5 dice bajo la ley. Porque estar bajo la ley, depender de principios de ley, depender de que si hago lo bueno y dejo de hacer lo malo, yo tengo vida. Esos son principios elementales del mundo. Sino más bien, el Señor vino y nos liberó. Me encanta ese verso 5. A fin de que redimiera. Liberar mediante el pago de un precio significa redimir. Liberar. A usted, hermano, lo liberaron de la ley, por favor. Si tiene usted que buscar su santidad, no le voy a predicar otro evangelio que no sea vuestra santificación, dijo Pablo. No voy a predicar otro evangelio. No voy a decirle que está bien que usted viva en pecado. No voy a hacer eso. Aunque así me haga su enemigo por decirle la verdad. Pero le voy a decir, sea libre de la ley. El vivir bajo la ley no lo hace mejor, al contrario, solo revela su paupérrima condición,
su paupérrima revelación y su falta de entendimiento del Evangelio de Cristo que nos viene a libertar. No porque en su vida cristiana usted ha tenido malas experiencias y ha pecado y ha caído y se ha revolcado en el fango. Yo por creer, hermano, que Dios iba a hacer algo conmigo y yo no hacer nada, yo caí en el pecado. Mire, si nosotros, queriendo ser justificados por gracia, somos hallados pecadores, ¿acaso por eso Cristo es ministro de pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. Nosotros, hermano, hicimos mal uso de la ley. Este es un asunto general de toda la raza humana. Es impresionante cuando repasamos versículos como la carta a los Romanos, capítulo 2, capítulo 3, bueno, 3, 2, 3, 4, 5. Cuando repasamos esos capítulos, es impresionante, hermano, ver cómo toda la humanidad, gentiles y judíos, decía Pablo, o sea, todo el mundo más judíos, todos están bajo pecado. Porque solo aparte de la ley me fascina. Fui amante en mis tiempos de estudiante bíblico, no sé por qué me enamoré de Romanos 3, del 19 en adelante. Cuando en la universidad, en el poco tiempo que estudié teología, y de lo cual también el Señor me sacó, ahora puedo decir que me sacó, aunque en aquel tiempo el bendito griego no me entraba, no soy bueno para los idiomas, y leerlo y aprenderlo me fue difícil, y eso me fue retrasando los ciclos de estudio, y en eso conocí a mi padre espiritual, el doctor Ríos, y entonces ya no le encontré sentido, y me fui y me zafé de la Facultad de Teología en Guatemala. Pero en esos tiempos estudiamos con algunos amigos mucho esa parte de Romanos 3. Y yo me enamoré de esa frase. Y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Yo no le estoy invitando a usted a ser libertino. Un evangelio de esos es un pseudo evangelio. Yo le estoy invitando a usted a que busque la perfección en Dios, la madurez, la liberación, la transformación por el medio que Dios nos dejó. Si por el medio que Dios nos dejó vamos a ver fracasos, pues levántese, porque 7 veces cae el justo y de las 7 le levanta Jehová. Pero no vuelva a echar mano usted del fundamento antiguo, porque de la gracia ha caído el que pretende una vez más justificarse por obras de la ley. Hermanos, las consecuencias del mal uso de la ley. Y ahora yo le voy a decir por qué. A pesar de lo claro que es la doctrina de la justificación por gracia y del crecimiento en fe por gracia. Porque todo en el Señor es gracia. Lo que sucede es que debemos de saber manejar la gracia, ¿no? Me recuerdo que en una ocasión a Mercy, una persona que le ama mucho en el extranjero, le dijo: hermana, te quiero mandar a regalar, te quiero dar una ofrenda para ti, para que la uses como quieras. Pero ni la hermana sabía exactamente cómo hacerlo, y todavía Mercy un poquitito más ignorante de cómo recoger el dinero. Mire, yo ya estaba estresado porque decía una cosa, le decía que llamara a otro lado, que buscar acá, que buscar allá, y al fin fue toda una odisea. Yo casi pido mi comisión por haber hecho tantas cosas para que Mercy recibiera la bendita ofrenda. ¿Qué le quiero decir con esto? Recibimos un regalo del Señor, pero debemos de saber desempaquetarlo.
debemos de saber usar la llave para poder abrir el regalo. El regalo es el regalo. Pero no le vaya a pasar a usted como una vez unos hermanos, recuerdo todavía, imagínese usted, hace que tal vez 18 años, por allá, algunos de los que me están escuchando van a saber cuántos años hace, pero hace años todavía tengo esos lentes maravillosos. Yo era fanático de la marca Oakley y hubo un tiempo en que me encantaron. Hoy me siguen encantando, pero como tengo que usar estos para poder ver, me pongo unos de sol y al ratito me los estoy quitando para poder leer algo. Pero habían unos lentes que habían salido que yo los deseaba, y en un cumpleaños un grupo de hermanos se juntó y me los regaló, pero ellos dijeron metámoslo. Consiguieron una caja de madera y ya les digo, ¿y cómo hacemos para hacerlo? Y entonces se les ocurrió clavarla. Después de eso la metieron en una gran caja, después en otra caja, y al fin me llevaron una cajonona así que yo lo que menos me imaginaba era que era unos lentes. Y entonces yo empecé a quitar la primera caja y después la otra y toda la emoción y sigue abriendo hasta que de repente llegué a la caja. Y nadie se puso a pensar que necesitaba algún martillo, algo para desarmar esa bendita caja que le metieron más clavos que a una caja de muerto. Y entonces yo les digo, y ahora, ábrala. ¿Y cómo la abro? No había ahí, pero ni siquiera una navaja, ni un corta uñas para abrirlo. Así que se nos medio frustró en la sorpresa y me tuvieron que decir, hermano, estos son unos lentes y cuando llegue a su casa, entonces usted trata de abrirlo. Mire, llegué a la casa y en ese tiempo no tenía pero ni un martillo y también me costó. No tenía la herramienta para llegar, era regalo. Pero hay que saber. Dios por eso nos ha dejado su palabra, para que al entender su palabra digamos, no quiero más ese cimiento. No quiero confiar en el enemigo más grande que tengo, yo. Deje de andar usted usando al diablo para sus excusas. Usted es el enemigo más grande que tiene usted. Y el mal uso de la ley, su aliado para fundamentarse. Las consecuencias del mal uso de la ley. Primero, con la ley destruimos nuestra relación con Dios y la manera en la que Él nos puede dar sus riquezas. Con la ley destruimos nuestra relación con Dios y la manera en la que Él nos puede dar sus riquezas. Mire lo que dice Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo viene esa virtud, esa paz? Que porque muchos no la pudieron tener, hasta se suicidaron teniendo dinero, fama, fortuna y todo, y se quitaron la vida. Es impresionante ver cuántos actores, cuánta gente de dinero terminan haciendo ahí un medio papel y se quitan la vida después de haber alcanzado todo, pero no tenían paz. Y usted ahora la tiene. ¿Por qué? ¿Porque es bueno? No. Porque ha sido justificado por la fe, por creer. Amén. Y por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Así que entonces, hermanos, somos justificados por fe cuando creemos. Y tenemos la gracia de Dios, la virtud divina corriendo a nuestra disposición por fe. Cuando usted decide caminar por ley, usted destruye esa relación con Dios. Por supuesto que la va a destruir. Si Dios es el justificador, Él es el bueno, Él es el santo y usted es el necesitado. Cuando usted se pone haciendo uso de la ley, usted se vuelve un administrador de ella. Usted le dice a Dios, somos colegas.
Usted le dice a Dios, no te necesito. Usted se pone en un plano distinto. Dios quiso poner la ley como un espejo para que usted se diera cuenta de la miseria que era. Y ahora a usted resulta que con la ley la agarra para decir, Señor, mírame cómo soy de bueno. Usted destruye su relación con Dios. Si la ley, usted sabe para qué debería leer la ley, para encontrar toda, perdóneme usted mi chapinismo, toda la tanatada de cosas que usted no puede hacer. Para tener de cómo humillarse delante de Dios, para no levantar el rostro altivo delante de Dios, para siempre considerarse necesitado. Amén. Para ser un David, el cual cuando empezó le dijo, Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa? Pero cuando terminó siendo un rey y un hombre de muchas batallas y éxitos, se volvió a sentar delante del Señor y le dijo, ¿quién soy yo? ¿Para qué la ley? Para decirle a Dios siempre, Señor, no podemos. Pero usted, haciendo mal uso de ella, se trata de justificar y rompe su comunión con Dios. Es mejor un cristiano fallón y buscador que un espantoso religioso hipócrita. No le estoy diciendo que se vaya al mundo, pero le voy a decir un pasaje mal entendido por muchos. ¿Y por qué no decir, como dijo Pablo? Pablo, así que se pelea con Pablo, por favor. ¿Y por qué no decir, como dicen muchos, hagamos males para que vengan bienes? Usted no los tiene que ir a buscar. No tiene que decir, me voy a ir al mundo para probar la gracia. No, si usted con solo verse en realidad quién es, tiene más que suficiente, por Dios santo. Tenemos motivos para estar humillados delante de Dios. Amén. Las consecuencias del mal uso de la ley: destruir nuestra relación con Dios. 2. La ley nos ha servido, hermano, como el asaltante con el cuchillo. ¿Sabe para qué? Para humillar, para menospreciar, para condenar y para cortarle toda esperanza a los demás. Oh, hermano, qué triste en verdad, que terminamos nosotros, hermano, cortándole la esperanza a los demás. Amén. ¿Sabe por qué nos fascina la ley? Porque en algo cumplimos, ¿no? ¿Ha visto usted aquellas personas que se ufanan por 2, 3 cosas que cumplen? Por supuesto, se hacen los locos, los mareados, los bobos ante lo que no cumplen. Pero esta gente, solo porque ellos tienen una vida moral aceptable, condenan, humillan, desprecian. Amén. Se sienten los administradores de la iglesia y dicen quién entra y quién sale. No dan esperanza. Son crueles. Son asesinos de la gracia. Son asesinos espirituales que están matando a aquellos que están buscando el camino de la restauración. No se encuadran en lo que quieren. Están matando a la generación Z, a la que le tocará, nos guste o no, el turno en unos años de dejarles la iglesia. Y en lugar de hacer misericordia, en lugar de ayudar, en lugar de agarrar a la nueva generación y darle la mano y decirle, te voy a enseñar lo que tú como Z no sabes y que vale la pena entender,
de los oráculos de Dios. Te voy a enseñar la palabra, te voy a enseñar la responsabilidad, te voy a enseñar a buscar a Dios y a ser, hermano, de nuestra generación Z una generación poderosa y fuerte con las herramientas de esto que usted tiene ahora la oportunidad. De usted viejo que le tiene que estar siempre pidiendo a los niños, a los jovencitos que le conecten el Facebook porque no puede. Hagamos una generación poderosa, pero no, porque nos estorba, porque nos chocan nuestros patrones. Porque la buena costumbre, la buena educación, la confundimos con santidad. Porque ni se la pique, en la realidad no es ni santa. Hermanita linda, eso no es ser santo. Es posiblemente que no le sale, pero ni el cipitío, como dicen en El Salvador. A los que no lo saben, ni el sombrerón en Guatemala, ni el duende en los Estados Unidos, pues. Y entonces quieren usar la ley como un cuchillo para desgarrar, desarmar y matar a todos los demás. ¿Qué evangelio es ese? Si Dios vino a dar libertad a los cautivos, si Dios vino a dar vista a los ciegos, vino a proclamar el año agradable del Señor, a romper los yugos de esclavitud, a dejar libre al cautivo. El Señor vino, Él mismo lo dijo: yo vine por los enfermos y no por los sanos. Y ustedes con la ley, no la dejan, porque la ley es su arma con el cual le desgarran las entrañas a su hermano. ¿Para qué? Para usted quedar entre comillas vivo, para decir como aquel fariseo hipócrita: Señor, te doy gracias porque no soy como todos los hombres, mentirosos, adúlteros, falsos, ni siquiera como este publicano cochino que está ahí cerca de mí. Hermanos amados, las consecuencias del mal uso de la ley es que nosotros la hemos usado para humillar, condenar, quitar esperanzas y no para restaurar. Pero lo más terrible, hablemos de esto último y terminamos. La ley la hemos usado para fabricar las caretas de nuestro falso yo. Hermano, para eso nos ha servido la ley. Para agarrar toda una gama de caretas que nos van a servir para mostrar que somos muy buenos. Y nos ponemos la que nos ajusta ¿a qué? En realidad la que nos ajusta a nuestra idiosincrasia. Yo he visto cómo hay gente que puede condenar la borrachera y habla de la borrachera de una manera tan condenatoria para los que están amarrados a ese vicio, que no tienen una gota de misericordia. Porque en el fondo están diciendo: véanme a mí, yo soy muy santo. No, usted no es santo, no le enseñaron a chupar. Y genéticamente no venía inclinado a ello. No se la lleve, no agarre eso como una careta para decir: vean qué santo soy porque no chupo. Vean qué santo soy porque yo no miento. Vean qué santo soy porque yo no ando de adúltero. Eso, hermano, esos aspectos de la ley, nosotros lo hemos tomado. Por eso es que no lo queremos dejar. Porque lo hemos tomado, ¿para qué? Para nosotros fabricar las caretas de nuestro falso yo. Pues al cumplir en algo la ley, pensamos que somos mejores. ¿No ha visto usted aquí a gente que dice: bueno, yo sí
Sí hago algunas cosas que no son agradables, pero ¿qué quiere? ¿Sacarse una nota con Dios? Con Dios, el único que puede sacarse una nota con Dios ante su santidad y su justicia es un 10. Porque para Dios, con la ley en la mano, tú solo sos aprobado o reprobado. No hay 9.9 de nota. Quiero leerle a usted un pasaje. Primera de Corintios 4:6. Dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado en mí, a mí mismo y a Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Que ninguno se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Para qué nos sirve a veces la ley? Precisamente para eso. Amén. Para volvernos arrogantes ante los demás. Yo sí cumplo, otro no. Es que Dios no te va a juzgar en base a tu hermano. No seas bobo, hermano. Te va a juzgar en base a él. Amén. Y dice una parte de Job: hasta entre sus ángeles encuentra defectos. La luz santa, radiante de la naturaleza divina no deja a nadie. Solo el Hijo vino y cumplió con todas las expectativas del Padre. ¿Y ahí todos nosotros? No. Entonces, la ley mal usada, ojalá que me haya dado a entender, mal usada, se ha convertido en las posibilidades de usar caretas para nuestro falso yo. Fíjese que cuando uno no es convertido, el falso yo se aferra a cosas que son fácilmente detectables. Espero que me dé a entender. Porque no tiene muchas opciones el falso yo. Pero cuando nosotros entramos a la religión, porque esto no es ni siquiera vida cristiana, el que está con ley, eso no puede decir usted que es vida de la iglesia, eso es religión. Cuando usted, conociendo al Señor, le abren la puerta y le dicen: entre a la ley, es como entrar a un gran almacén. Me recuerdo que en una ocasión, viniendo a un lugar, a San Antonio, le dije a unos hermanos: hermano, yo quisiera ir a un almacén donde vendan una caña de pescar. Alguien me dijo que le averiguara y que le informara de los precios aquí. Así que quiero ir. Ah, ¿cómo no? Me dijeron. Me llevaron a un lugar, hermano, inmenso, inmenso, inmenso. De todas las cosas de cacería, cosas deportivas y todo. Cuando me llevaron al sector de las cañas de pescar, me hastié solo de ver el sector. De barato habían 350 modelos de cañas de pescar. ¡Qué variedad! Por supuesto, ¿verdad? Si a alguien le fascina ese deporte, ha de ser emocionante andar viendo cuánta variedad de cañas de pescar pueden haber. Hermano, cuando usted es religioso y lo meten al asunto, entre comillas, iglesia, pero es religión cristiana, y lo ponen en la sala de la ley, usted es como aquel que está viendo cientos de disfraces que puede usar ahora. En el mundo no tenía tanta variedad como la puede tener ahora, porque el falso yo encuentra, hermano, una tremenda oportunidad de seguir escondiéndose y a la vez creciendo con la ley. El fundamento que hay que quitar. Nos hemos vuelto religiosos creyendo lo que no somos.
y ciegos ante lo que sí somos. Déjeme leerle un pasaje muy conocido para muchos que leen la Biblia y que dice en Apocalipsis 3:17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Tú dices soy rico, pero en la realidad eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Vuelvo a repetir este pensamiento y con esto termino, hermanos. Nos hemos vuelto religiosos, creyendo lo que no somos y ciegos ante lo que sí somos. Pero Dios desea que nosotros desarraiguemos de lo más profundo de nuestro ser el cimiento antiguo y caduco, compuesto por nuestra naturaleza de bajeza y el mal uso que hicimos de la ley, lo saquemos y le permitamos al Señor que Él sea el cimiento de vida, el cimiento por el cual tú puedes alcanzar a ser victorioso en Cristo Jesús. Por favor, cierra tus ojos un momento. Padre, gracias por lo que tú, Señor, nos has dado en este día. Gracias, Señor, por el mover de tu Espíritu para predicar tu palabra. Y permite, Señor, que los tuyos puedan arrancar de sí el cimiento, Señor, antiguo y caduco, para poder poner el cimiento que es Cristo y aferrarnos a Él y pararnos en Él y crecer en Él y dejar, Señor, a un lado los principios de ley, el procurar caminar por el conocimiento del bien y del mal y aferrarnos a la única forma que tú has dado, Señor, el que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oh Rey bendito, por favor, crea, Señor, esperanza en los necesitados. Háblale, Señor, a los que han fracasado y diles que si se olvidan del cimiento de ley y si ponen a un lado su propia condición humana, tú has venido para dar libertad al cautivo. Amén. Oh Señor de los cielos, por favor, revela esta palabra a los que nos escuchan. Revela, oh Dios de los cielos, esta palabra para todo necesitado. Amén. Para todo aquel, Señor, que está sediento de ti, pero que lo han condenado, lo han avergonzado, porque no le han dado esperanza, porque se han olvidado los que han hecho de la ley el cuchillo para matar. Se han olvidado que tú has venido, Señor, para dar vida, que tú has venido, Señor, para sanar al enfermo, para el necesitado, Rey de la gloria. Oh Padre bendito, en tu nombre venimos, Señor, rescatando, Señor, sacando del pozo de la desesperación a los que estén angustiados. Hoy llegue tu palabra, llegue, Señor, tu esperanza, llegue la luz, Señor, la revelación de ti, para que ellos puedan, Señor, dar un paso de fe y decir, aquí estoy, acéptame como soy, oh Dios, porque sé que en tus manos harás una vasija nueva, harás, Señor, nuevas todas las cosas. Oh Señor, por favor, hermanos, si ustedes no pierdan la oportunidad para bendecirse los unos a los otros,
no pierdan la oportunidad para bendecirse los unos a los otros. Y por favor, siempre déjennos saber cuánta bendición está provocando la palabra en las personas que están escuchando. Hermanos amados, que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Hasta el próximo sábado, hermano.